Hola amigos, bienvenidos a una misión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Estoy muy contento, la persona que voy a entrevistar hoy es un muy buen amigo, lo conocí hace no muchos años, él estaba muy joven, pero no tan joven, porque estaba de misionero, pero no de los más jovencitos, él era un misionero ya más maduro, y desde que llegó a casa hicimos clic, buenísima onda, finísima persona, y a través de los años, después de que él sirvió su misión en Chihuahua, hemos seguido en contacto. Él es empresario, está a cargo de una empresa familiar, una empresa bastante fuerte en Puebla, ya nos platicará un poco. A mí me pareció muy impresionante cuando he platicado con él, una persona súper sencilla y muy pocos años después de haber servido su misión, hoy en día sirve como presidente de Estaca ahí en Puebla, entonces le está tocando vivir todo esto de la casa abierta y lo que viene de la dedicación del templo. Es una persona súper sencilla, súper agradable y tenemos mucho que aprenderle. Demos la bienvenida a Antonio Báez. ¿Qué tal, mi amigo Chuy? Qué gusto estar contigo. Oye, ya no sé si decirte Toño, si decirte Báez, como te decían en la misión, o si decirte Ferragamo, porque en la misión yo te decía que eras el de Ferragamo, y porque traías un cinturón de esa marca. Y pues yo reconocí obviamente las características del cinto. Y te empecé a decir el de Ferragamo. Ahorita me estabas comentando que nadie más te decía así, entonces yo así te ubiqué. De hecho, mucho tiempo te decía para todo, nada más el de Ferragamo. Ya sé, me tiraban carrilla todos los misioneros ahí, y después ahí se hizo un tremendo bullying. Está bien. Y fíjate, es más difícil aprenderse el apellido Ferragamo que Baez, pero bueno. En realidad sí. No, pues qué gustazo, mi Chuy, de estar aquí en esta entrevista. Qué honor también estar aquí contigo y un saludo a toda tu audiencia. He visto algunas entrevistas y me encantaría estar aquí aportando un poquito. No, un placer. Lo difícil contigo es encontrar el momento en tu agenda, compadre, porque si no estás en Los Ángeles, estás en París, y en Puebla estás trabajando como negro para mantenerte en los viajes, entonces complicado encontrar un espacio. Así es, mi amigo, así es, pero se dio la oportunidad y estamos con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Ahora, platícanos un poco, Toño, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus antecedentes familiares? ¿Qué podrías decirme de la familia donde creciste? Gracias, amigo. Pues fíjate que somos originarios de Puebla, todos, tanto la familia de mi padre como de mi madre, todos son originarios de Puebla. Yo soy originario de Puebla también. Mi hermana, de familia o de núcleo familiar, somos solamente mi hermana y yo. Es decir, somos una familia muy pequeña. Mis padres solamente nos tuvieron a nosotros dos. Y fíjate que nos llevamos una gran cantidad de años de diferencia entre mi hermana y yo. Nos llevamos 11 años. ¿A poco? Pero si nos vieras, híjole, somos uña y mugre. Yo creo que a veces tanta diferencia de edad hizo que este lazo entre hermano y hermana se fortaleciera mucho, porque obviamente, pues cuando yo era pequeño, ¿no? Hablando de mi infancia, pues ella estaba 11 años, era 11 años mayor, ¿no? Entonces, yo más a ella como hermana la vi como un símbolo de mamá, ¿no? Tengo a mi mamá, por supuesto, y la amo, pero ese amor y ese cariño que le tomó a mi hermana es muy, muy bonito, muy especial. Y actualmente nos ves ya como adultos y bueno, la relación que tenemos es padrísima. Ella con su esposo y su hijo, yo con mi esposa y mi hijo. Entonces como que va creciendo esa pequeña familia de 4, bueno, ahora ya somos 8, ¿no? Y los 8 andamos para aquí, para allá. Somos una familia pues muy trabajadora, muy, muy trabajadora, la verdad. Yo siempre he dicho que no nacimos en cuna de oro, pero nos gusta mucho trabajar. Y entonces todo este trabajo, sin duda alguna, pues ha habido un resultado, ha habido aprendizaje y como familia nos ayudamos mucho. Es bien interesante, a pesar de la empresa familiar que tenemos, bueno, pues mi hermana también tiene su empresa, en su momento yo tuve mi empresa personal, entonces siempre hemos hecho un equipo de alguna manera directa o indirecta, nos apoyamos mucho y por eso es que somos bien unidos. Somos una familia muy pequeña, pero muy unidos, todos originarios de Puebla, poblanos 100%, y todos somos miembros de la iglesia. Un poco del antecedente histórico del que me preguntabas, fíjate, y te lo externo.
Mis abuelos se bautizaron en 1957, mis abuelos, y mi padre nació en el 60. En esa época no había templos en México y mis abuelos se fueron a sellar a Mesa, Arizona. Entonces quiere decir que mi padre pues creció con el Evangelio, ¿no? Y en la iglesia, al igual que todos mis tíos. De su familia de él fueron 7, y por alguna situación de la vida, ¿no? Siempre lo externamos así, pues él decide inactivarse, nada más 34 años, nada ¿En más. serio? Sí, sí, nada más 34 añitos. Y entonces, evidentemente, en esos 34 años, pues él se casa con mi madre, no miembro de la iglesia. Nosotros crecemos hijos de ellos pues, en las creencias de mamá, ¿no? En otra fe. Y entonces, bueno, pues el Señor tiene un plan perfecto y específico y sabe los tiempos, cómo, cuándo y dónde. Y vamos, si me preguntas, yo soy producto de una reactivación. Y fíjate el impacto de esta reactivación, ¿no? Y bueno, mi padre ahora anda con todo en su llamamiento en la iglesia, junto con mi madre. Recientemente fue llamado por un 70 a mi mamá y a mi padre para ser el matrimonio asesor de un programa que se llama Sirve Ahora a nivel Consejo de Coordinación. Entonces andan movidos para aquí, para allá, el que tiene el contacto con los rotarios y todo este tema, pues bueno, así es el tema. Andamos muy contentos, sin duda algún, amigo. El regalo más especial de la vida que nos ha dado es conocer el Evangelio. Entonces somos una familia que ama el Evangelio, somos una familia muy trabajadora y somos una familia que le gusta servir. Sí, sí, y yo soy testigo de eso. Nada, es un par de comentarios de lo que nos acabas de compartir. Yo estoy seguro de que si le preguntamos a Ulises Chávez, quien fue tu presidente de misión, qué tan buen misionero eras, se extendería con buenos comentarios, porque yo soy testigo de cómo trabajabas duro junto con Won y cómo y caminaban la segunda milla y buena relación que tenían en ese tiempo con los presidentes de Estaca, ¿no? En ese tiempo que es cuando me tocó conocerte. Oye, y no es por nada, pero cuando me dijiste que tenían 11 años de diferencia, yo estaba dudando, ¿y quién es mayor? No me vas a creer, pero en la actualidad de repente ha habido hermanas en la estaca que obviamente saben que ella es mi hermana, y una vez una hermana le dijo a mi hermana, ella me lo dijo después, y me dijo, oiga hermana, ¿quién es mayor, usted o el presidente? Y entonces mi hermana le dice, el presidente, hermana, el presidente. Sí, dos de mis hermanas mayores también, Vicky así comenta, o sea, cada vez que preguntas, no, él es mi hermano mayor. Lo malo que nos vemos más acabadones, pues, ni modo. Dicen que nos han rodado bajo y sin aceite. Ya sé. Oye, pero fíjate que una de las experiencias más bonitas que yo pude disfrutar cuando fui un misionero, aparte del de servir, fue de verdad conocer a los líderes. Yo recuerdo que tú fuiste llamado como presidente también muy joven, igual que el Elder Gabaldón, Carlos. Fueron Sí. llamados muy jóvenes. Te comento porque yo lo veo de repente en algunas reuniones y nos saludamos con mucho afecto y mucho ánimo, como en su momento a mí también me llamaron muy joven. Fíjate, ya voy a hacer 5 años, amigo. ¿Cuántos Sí, años tendrías? ¿30 y qué? 30, tengo 30. 35, tengo 35, me llamaron a los 30, pero a los 29 me llamaron como obispo. Sí. Entonces, yo fui a la entrevista y yo bien calmado dije, ya apenas voy a cumplir un año, pues qué, ¿no? ¿Y cuál la sorpresa tan especial? Entonces, yo guardo mucho afecto y cariño de la amistad que pudimos consolidar contigo, con Carlos, porque pues a lo mejor no había mucha diferencia de edad, a pesar de que yo era un misionero de tiempo completo, debido a que obviamente me fui grande a la misión. Cabe recalcar que yo termino mis estudios de preparatoria no siendo miembro de la iglesia, yo termino mi carrera universitaria no siendo miembro de la iglesia, y hasta los 22 años yo me bautizo en esta reactivación que mi padre comienza, se bautiza mi mamá, se bautiza mi hermana. En ese tiempo mi hermana ya estaba casada, se bautiza el esposo y un servidor. Y entonces empieza esta nueva etapa, ¿no?
Y yo recuerdo vívidamente que de inicio el obispo me dijo, vete a la misión, ¿no? Y yo le dije, no, yo no quiero ir a la misión. Obviamente, pues era algo muy prematuro para mi madurez en ese momento, en cuestión del conocimiento del Evangelio, pues porque a lo mejor mi mira estaba puesta en otros aspectos totalmente materiales y de competencia que en la parte emocional, espiritual, ¿no? Y entonces pasaron unos años y hasta al cabo de 2 años después de haberme bautizado, casi 3, es que yo decido irme a la misión. Y yo tomé la decisión solo, amigo. Para este tiempo yo ya tenía 24 años y yo ya había puesto una sucursal de la empresa familiar en otra zona fuera de la ciudad de Puebla. Y estaba pegando muy bien y estaba jalando muy bien el negocio. Personalmente, era una sucursal mía de la empresa. Y entonces, en ese tiempo, te comento, yo ya vivía solo. Yo ya vivía solo en un departamento. Yo me salí de mi casa con mis padres como a los 22, 21 más o menos. Me salí bien, no me salí peleado, ni enojado, ni me corrieron, ni nada. Simplemente era algo que en su momento yo ya les había externado desde que estaba en la universidad, que me gustaría vivir esta etapa de vivir solo, de pagar mis cosas solo, de los servicios de la casa, vamos, como tener esta responsabilidad personal, ¿no? Y bueno, pues estuve así 2, 3 años y vamos, si lo ponemos en una balanza de hablar de cosas materiales, pues para ese tiempo y para un joven de 23 años, 22 años, pues tenía todo lo que un joven quisiera tener, amigo. O sea, mi propio apartamento, tenía mi auto, tenía un trabajo, había puesto una sucursal, entonces iba bien, ¿no? Pero fíjate que yo llegaba por las noches y yo no dormía, o sea, yo me daba vueltas y vueltas y no podía ni lograba conciliar el sueño tan rápidamente y yo me dormía por muchos meses de cansancio, no porque verdaderamente quería dormir, de cansancio de estar pensando qué me hacía falta, qué me hacía falta en mi vida para poder dormir, para poder descansar, para poder tener una plenitud. Y entonces ahí comenzó la pregunta, ¿no? De recordar esa pregunta del obispo hace 2 años. ¿Será la misión la respuesta? ¿Será el irme a una misión, esta búsqueda emocional, espiritual que yo necesito? O sea, ¿qué es? Porque, a ver, tengo todo, ¿no? ¿Qué falta? Y entonces yo decido tomar la decisión de irme a la misión. Yo hablo con el obispo a solas, te repito, yo ya era autónomo en muchos aspectos, y le digo, yo me voy a la misión, obispo, ¿de qué necesito hacer? ¿Cuánto vale? Explíqueme, comenzamos los papeles, pero no quiero que le diga a mis padres, en su momento yo les diré, punto. Y así fue porque tenía que hacer muchos planes, ¿no? Con el tema de los negocios, y dicho y hecho, llegó el llamamiento, amigo, y mis padres no sabían. Ahora, te lo está diciendo alguien que tenía 2 años de miembro de la iglesia, 3, ¿no? O sea, no tenía ni la más remota idea de las tradiciones o de lo importante o de la magnitud que representa esto. Y tampoco mis padres, ¿eh? O sea, porque éramos nuevos en esta parte. Que me parece, perdón, Sí, Toño, súper interesante tu historia, porque al final tus abuelos fueron pioneros y tu papá se inactiva por 34 años, o sea, es muchísimo tiempo. Tú creciste sin ser miembro de la iglesia, la conoces a los 22, te bautizas y yo creo que muchos aún de los líderes te han recomendado, ya no te vayas a la misión, o sea, ya 24 con carrera, con negocio, pues ve que sigue viendo la vida. Pero lo que me gusta es que esta fue una decisión que tomaste por ti mismo. Siento que esos son los momentos en los que llega la revelación a nosotros y nos dice, esto es lo que necesitas. Y digo, si vemos en retrospectiva, ahorita es más fácil, ahorita que han pasado unos pocos años, porque entonces te das cuenta de que eso era exactamente lo que tenías que hacer. O sea, el crecimiento espiritual que tuviste en tu misión, obviamente regresas y pues el negocio pudiste continuar y pudiste seguir creciendo. Ya nos hablabas un poquito de eso. Hoy en día tienes tu familia, con quienes compartes todo. O sea, creció tu familia, te casas y tienes un éxito en muchos sentidos de la vida.
al grado de que el Señor te permite servir siendo obispo y siendo presidente de Estaca muy joven. Pero entonces quiero reiterar, era justo lo que necesitabas. O sea, te fuiste a la misión 24, 25 años. Es un momento difícil. O sea, muchos ya no lo hacen, aunque tuvieran todo el tiempo en la iglesia. Y tú lo hiciste. Y reitero, yo te conocí como misionero y fuiste muy buen misionero. O sea, creo que el Señor pudo efectuar milagros para muchas familias a través de tu servicio. Pero perdón, Toño, continúa. Pues así es, amigo, tú lo has dicho, o sea, la verdad es que no hay nada más que decir. Fue una experiencia muy fructífera para mí, para mi vida, sin duda alguna, ahora, tal como lo has mencionado, pues en la omnisciencia del Señor, así tenían que pasar las cosas. No había otra manera, así tenían que suceder. Y bueno, pues yo lo disfruté grandemente. Fíjate, te voy a compartir algo que lo he compartido, ¿no? Públicamente, pero yo sentía el anhelo de servir y de irme a la misión. Y entonces le digo al obispo que vamos a hacer todos los planes, me llega el llamamiento y entonces lo leo. Para esto, yo lo abrí solo. O sea, pues porque me llegó el sobre y yo Sí, lo sí, sí, abrí. claro. Y entonces me puse a leer y dije, Chihuahua. Y yo ahora sí que dije, Chihuahua, ¿ahora qué les digo, no? Que me voy a ir. Y, y entonces hablé con ellos y les dije que me había llegado un llamamiento, que yo lo había solicitado y que yo me quería ir a la misión. O sea, wow, fue un shock para todos porque pues era rebobinar muchos aspectos, especialmente administrativos y de la parte del negocio. Pero bueno, mi madre fue mucha dicha y felicidad para ella la noticia. Mi padre un poquito más ocupado, preocupado por los aspectos del negocio. Pero fue una experiencia muy bonita. Llegó el tiempo y me presenté a mi apartamento, fui al CCM y te voy a ser bien honesto. A ver, yo sentía la necesidad de ir a la misión porque había una convicción dentro de mí en ese momento, por los 2 años previos que ya había sido miembro de la iglesia, que yo me sentía sumamente a gusto y especial. Mis amistades cambiaron, sí, sin duda. Mis círculos sociales cambiaron sin duda, pero cambiaron para bien, ¿sí? En ocasiones creemos que afuera en la vida se encuentra lo mejor. Y quienes venimos de afuera, pues yo puedo decir que lo mejor está aquí adentro, ¿sí? O sea, no hay necesidad de buscarle allá porque no te aportan ni te suman nada, más que puras trivialidades. Y entonces yo tenía una convicción muy, muy específica y puntual de que yo tenía que ir a la misión. No sabía, amigo, qué iba a hacer, te lo prometo que no sabía, ni me imaginaba qué se requería. Y te voy a compartir esta experiencia. Yo llegué al CCM y entonces a todos los misioneros, ya con nuestra plaquita, nos daban una hojita que teníamos que llenar. Y va a sonar chusco y tampoco que suene como un consejo, por si nos está viendo alguien que se está preparando la misión, pero es mi caso. Y decían las preguntas, ¿cuántas veces ha leído el libro de Mormón? Y yo, 0. ¿Cuántas veces ha leído Doctrina y Convenios? 0. ¿Cuántas veces ha leído La Perla de Gran Precio? Yo le pregunté al misionero de al lado, ¿qué es La Perla de Gran Precio? Y me dijo, es el libro que dice en serio. Le digo, ok, 0. Y luego decía, graduado de seminario y graduado de instituto. Y yo le decía, sabía que era instituto, pero no sabía que era seminario. Y yo dije, ¿qué seminario? O sea, eran preguntas ya estando en el CCM, ¿eh? Entonces, yo no me fui con una preparación de escrituras o bíblicas y del libro de Mormón, evidentemente muy cimentadas. Pero algo había en mi corazón y en mi mente que nada ni nadie me lo podía quitar de que eso era verdad. Y eso era lo que me motivó a tomar esa decisión. Por supuesto que en el CCM, no hombre, yo parecía esponja, porque yo descubría el libro de Mormón, descubrí la perla, y entonces todo lo que estudiábamos como misioneros, y entonces lo iba
digiriendo, lo iba comprendiendo y cada vez me emocionaba más y más y más hasta llegar a un punto de una comprensión muy bonita y especial. En mi primer semana ya de entrenamiento en el campo misional, amigo, déjame te cuento, el entrenador me decía, Elder, escoja un himno. Y yo le decía, el 2. Y dice, perfecto. Y empezábamos, ¿no? Con el himno número 2. Y empezamos, tal como fue, ¿no? Y entonces pasa el otro día y me decía, Elder, escoja un himno. Y le digo, el 2. Y me dice, le gusta. Y le digo, me encanta. Y lo volvemos a cantar. Ya era el tercer día, amigo, miércoles. Me dice, escoja un himno. Y le digo, el 2. Y me dice, ¿el 2? Dice, ¿por qué no escoge otro? Le digo, pues no me sé otro. Solo me sé el 2. Ya siendo un misionero. Y entonces él me empezó a enseñar otros. Y le digo, bueno, es que a mí enséñeme las tonadas, por favor. Y entonces, de verdad, el entrenador muy paciente, muy bueno, el de Pacheco. Y, y me enseñó algunos himnos más. Esto, amigo, es una historia de locos. O sea, imagínate estar en la misión. Pero cuando yo llegaba con las familias, estas primeras semanas, yo de verdad yo le decía, hermano, esto es verdad, pero se lo aseguro y se lo testifico. Algo había aquí, amigo, que obviamente con el conocimiento adquirido se iba empezando a ensanchar, a ensanchar, a ensanchar. Y una frase de Elder Bernard que me encanta que dice que el Espíritu Santo no nos puede recordar de cosas que no hemos aprendido. Y entonces lo que yo más quería era aprender, para que en el momento idóneo, ahí estuviera. Así las cosas de esta experiencia. Y mira, vamos a poner las cosas en su debida dimensión para aquellos que nos escuchan que no tienen el gusto de conocerte en persona. Pero, o sea, por 22 años de tu vida no fuiste miembro de la iglesia. Nah. Te bautizas, 2 años después, a los 24, 25, partes a la misión. Regresas de la misión y ¿cuántos años después te llaman como obispo? 2 años después. 2 años después. Y 3 años después de regresar de ser misionero, te llaman como presidente de Estaca. Y digo, esta no es una carrera de velocidad, o sea, no quiere decir que al que llaman más joven es porque va a servir más. No, 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 o sea, al final, el Señor nos llama en los llamamientos que nos necesita y en el tiempo que Él considera oportuno, cuando Él realmente necesita que podamos hacer algo. Pero esto en retrospectiva, Baez, es impresionante porque estamos hablando que tú tenías prácticamente 7 años de miembro cuando te llamaron como presidente de Estaca. Mi presidente de misión, yo tuve 2 presidentes de misión, Benjamín de Hoyos y el presidente López. Y el presidente López, a mí me parecía impresionante que él tenía 10 años de miembro cuando lo llamaron como presidente de Estaca y 10 años después de haber servido, lo llamaron como presidente de misión. Y yo pensaba, hijo, no, qué difícil, porque en 10 años no estás tan preparado, no conoces todo lo que, las escrituras, toda la oportunidad que tenemos de jóvenes cuando estudiamos seminario, instituto, todo esto. Oye, en tu caso está todavía peor, compadre, o sea, te vas a la misión aún sin haber prácticamente leído las escrituras completo y pocos años después el Señor necesita de tu servicio en Puebla. Y no es porque en Puebla no haya líderes, estoy seguro que en Puebla hay muchos líderes. Puebla es una cuna del evangelio en México. Todo el mundo sabe que el Templo de Ciudad de México estaba lleno de gente de Puebla. Yo creo que ninguna ciudad causó tanta sorpresa en el anuncio del templo. Tanto gusto fue tan esperado como en Puebla. O sea, mis respetos para la gente de Puebla, han sido gente muy valiente por muchos años. Probablemente hay más miembros de la iglesia en Cholula que en ninguna otra religión. O sea, es impresionante. Pero bueno, voy a aprovechar para leer un par de comentarios. Sí. Yaremi Gómez te dice: qué gusto verte, querido amigo Baez, arriba la misión México-Chihuahua, la mejor de todas, saludos de Guadalajara. Ricardo Andrés Candia, mucho gusto poder verles a los dos, al que me bautizó y mi presidente que me apartó para ir a la misión. Ándale. Bueno, Román Vadillo dice: wow, qué impresionante. Ahora, me queda la inquietud, dejando un poco a tu niñez, a tu juventud. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Entraste desde muy pequeño a los negocios con tu papá o te dejó ser niño? Porque al final tu papá es un hombre muy trabajador, fue un hombre que estaba muy, muy, muy consagrado en su negocio, por eso lo hizo crecer hasta donde lo ha llevado, y es un negocio muy, muy exigente porque es muy técnico, no cualquiera lo puede hacer.
Entonces, en tu caso, ¿desde qué edad empezaste ya a participar con él o si tuviste una niñez, ahora sí que como niño, niño? Fíjate que sí, definitivamente una etapa de niño, niño, sí la tuve hasta antes de los 10 a lo mejor. O sea, literal, niño, niño. Como por ahí de los 12, ya entrándole ahí por ahí en la secundaria, bueno, mis vacaciones era irme a trabajar al área de producción. O sí, de verdad, 24/7, o sea, todos los días tenía que estar ahí, con el horario. Y aparte, yo tenía un jefe, que el jefe no era el dueño, que era mi papá. Es decir, yo estaba en el área de producción, en el área de producción, en ese tiempo estaba dividido el área de desarmado, el área de pintura, lavado, San Blas, el centro de maquinado, había varias áreas. Y entonces yo estaba en la primera área, que era el área de lavado, donde teníamos, ya desarmaban todas las piezas, y entonces con máquinas lavadoras ultrasónicas metíamos las piezas y empezábamos los procesos de lavado. Yo hacía eso, pero yo tenía un jefe. Y entonces de repente yo como que me sentía pues, el hijo del dueño, ¿no? Y de repente yo decía, ¿sabes que ya me cansé, ya estoy cansado? Y me decían, pues ni modo, ya falta 1 hora para la comida. Verdaderamente, amigo, o sea, yo paraba hasta que todos paraban para la comida. Y yo comía en el comedor con ellos, y yo salía en el horario de ellos. Así fue muchos años mis vacaciones en la infancia, muchos años. Estoy hablando de los 10 años en adelante. Siempre fue así, moverme con los muchachos, con los trabajadores, había cursos y capacitaciones y siempre mi papá me pedía que estuviera. Cuando salía mi papá a visitar algunas empresas, ya un poquito más grandecito, por ahí de los 15, 16, él me decía que lo acompañara y entonces yo lo acompañaba, ya vestido un poquito más formalón, digo, pues 16 años, pero me pedía que fuera bien. Y entonces yo me daba cuenta cómo se desenvolvía ahí con las negociaciones, con las comercializaciones, pues, con todo el business en general, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Sin embargo, como desde esta edad de los 9, 10, no, como de los 10, 11 años, te repito, siempre hemos sido muy trabajadores. Y entonces, en una ocasión, mi mamá me dijo, te voy a regalar 5,000 pesos. Dice, pero quiero que lo multipliques. Y me dice, vamos a comprar algo para que puedas vender. Y yo, perfecto. Y entonces me acuerdo que nos fuimos a la Ciudad de México, donde evidentemente encuentras de todo y mucho más económico. Y te estoy hablando de hace 20 años, más 20, 25 años. Y entonces nos íbamos a toda la zona de la Merced, nos llegábamos a ir de repente a la zona de Tepito, nos íbamos al centro. Hay una calle muy famosa que está llena de comercio, que se llama la calle Moneda, ahí atrás del Palacio Nacional. Este, y yo iba y comprábamos muchas cosas, compraba carteras, compraba relojes, compraba pulseras, compraba de todo. Y entonces, como mi hermana era 11 años mayor, quiere decir que si yo tenía 10 años, ella ya tenía 21 o 22. Entonces, mi nicho de venta eran todos sus amigos, todos sus amigos y amigas. Les vendía que pulseras, que relojes, y de verdad yo tenía mis cuentas, algo que me dio mi papá desde el inicio, una libretita donde tenía de un lado todos mis ingresos, todos mis egresos, me lo explicó la manera de cómo hacerlo y esa libretita la tenía todo el tiempo aquí conmigo. ¿Por qué? Pues porque era la libretita de las ventas también, ¿no? Entonces, literal, mi primer negocio personal fue esa inversión que mi madre me hizo de 5,000 y fue un negocio que mantuve como 6, 7 años, ¿eh? O sea, yo todavía tenía 18, 19 años y me seguían buscando ya abogados, amigos de mi hermana, para que, oye, una cartera para regalar, oye, un reloj. Bueno, yo vendía hasta lo que no. Así fue. Entonces, sí, sí empecé a ser siempre muy, muy inquieto en los negocios, siempre, siempre. Bien, ahora platícanos un poco el negocio de bueno, el negocio que estás corriendo ahorita, que fue fundado por tu papá y en donde empezaste a trabajar desde tan pequeño. Sé que son turbos y no nos des ningún secreto, Técnico. técnico, pero sí compártenos un poco de cómo es que este negocio es tan absorbente y tan específico, que me has platicado de los turbos para los barcos que manejan para la marina y todo eso. Entonces, nada más para que la gente tengamos una idea de qué estamos hablando. Pues fíjate que, mira, la empresa se funda en 1988, la funda mi padre, es decir, ya estamos cumpliendo casi 36 años de la fundación de la empresa.
Ha tenido muchos sube y baja. Inicialmente la empresa se fundó por 4 socios, que en estos socios eran mi padre, mi madre y 2 hermanos de mi mamá. Esa sociedad solamente duró casi 5 años, más o menos, y por ahí del 92, 93 se diluye la sociedad y entonces nuevamente continúa la empresa, pero únicamente entre mi padre y mi madre. Mi padre es ingeniero mecánico automotriz y mi madre es contadora, entonces pues toda la parte tanto administrativa como técnica pues se unificó para poder crear un nicho potencial que es el tema de los turbos. Entonces, nosotros actualmente fabricamos componentes internos de los turbos en unas máquinas que se llaman CNC, que son máquinas de control numérico, en donde nuestros ingenieros pues hacen todas las especificaciones técnicas para poder desarrollar las piezas y adicional a eso comercializamos los turbos que no se pueden fabricar aquí en México de diferentes países. Entonces, pues ahí me tienes siempre hablando con los chinos, con los japoneses, con los ingleses, con los alemanes, con los brasileños, con Estados Unidos. Entonces tenemos mucha relación comercial con muchos de estos países que importamos y la empresa el año pasado tuvo ya su certificación del ISO 9001-2015. Fue un trabajo arduo, muy arduo, de muchas auditorías, de muchos papeleos, de muchas cosas que nos teníamos que amoldar todos. Pero bueno, salimos avante. Fíjate que en el 92, cuando era la sociedad, se tuvo la ISO 9001. Nada más, así era la ISO 9001 en 1992. Y después vino la ruptura de la sociedad, comenzaron nuevas razones sociales y todo, y entonces hasta hace 2 años se comenzó la certificación, se concluyó hace 1 año, y entonces ya se obtiene de manera oficial el ISO 9001-2015 en la empresa. Entonces eso ayudó mucho a poder ser un poquito más eficientes en los procesos de producción y obviamente administrativos. Tenemos muchos clientes, la Secretaría de Marina que habías mencionado, ahí con sus 144 buques y barcos, estamos en toda la República con ellos, ¿no? Entonces ellos tienen astilleros y growflots, les llaman, en Veracruz, en Cancún, en Mérida, en Salina Cruz, Oaxaca, en Manzanillo, en Guaymas. Entonces, todo donde haya puertos de la Secretaría de Marina, ahí tenemos que estar nosotros. Y te estoy hablando que son turbos enormes, o sea, los motores son de 20 cilindros. 20 cilindros es un motor y el turbo pesa 1 tonelada sin problema. Y el turbo está de mi tamaño. Digo, no soy muy alto, tú me conoces, pero, o sea, para hacer un turbo, pues está grandote, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. son componentes muy grandes. Y bueno, pues trabajamos turbos desde los de auto, no sé, de un Audi, de un BMW, hasta uno de barco, ¿no? Que son muy grandes. Entonces, eso es lo que se dedica a la empresa, es lo que se dedica en la parte de la comercialización, la venta y fabricación. Es muy demandante, sí, pues yo creo que la parte de la dirección es fundamental para los negocios. Puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor proceso, pero si no tienes dirección y control, se vuelve un caos, ¿no? Entonces, la dirección recae totalmente ahora en mí, ¿no? Ahora en mí. Mi padre ya desde hace 1 año, año y medio está cada vez un poquito más relajado, ¿no? Más Ya tranquilo. funciona, me imagino, como consultor, ¿no? Ya nada más si tienes alguna duda puedes Sí. acudir. Sí, fíjate que sí, porque, a ver, él es el expertise de la empresa en la parte técnica. Fíjate, quiero hacer un comentario aquí, un paréntesis. Yo estaba estudiando la prepa, y lo digo así textualmente. Mi papá me obligó, así literal, o sea, me dijo, si no lo haces, te quito esto, esto y esto. Entonces me obligó a estudiar una carrera técnica que es ingeniería automotriz, técnica. Y entonces, a la par que estaba estudiando la prepa, los 3 años de prepa, me eché 3 años de esta ingeniería técnica. Bueno, Chuy, pues ahora te juro que, híjole, yo doy gracias por ese jalón de orejas, porque no sabes lo que me ha ayudado actualmente, porque como que yo no me veía mucho en la empresa, ¿sabes? Como técnicamente hablando. Yo estudié administración y dirección de empresas, entonces como que yo veía nada más la parte administrativa y todo, pero bueno, ahora en la parte de la dirección, sí o sí, tengo que ver producción, tengo que ver administración, tengo que ver muchas cosas. Entonces,
Por eso digo, lo más importante de una empresa siempre va a ser la dirección y el control, ¿no? Porque tu personal puede ser muy bueno, estar bien capacitado, puede tener los manuales, pero tú pones la dirección, así de sencillo, ¿no? ¿No? Y la importancia del conocimiento técnico, aunque tú estás en la dirección y tú ves el bosque desde arriba, es sumamente importante que puedas hablarles en el mismo idioma a los ingenieros, ¿no? Y que puedas entenderles, que puedas, cuando ellos tienen alguna inquietud, algún problema que resolver, que tengas la capacidad técnica, aunque no se hace, no hagas lo que ellos hacen, pues, pero que tengas la capacidad de poder hablar el mismo idioma con ellos. Sí. Aprovecho para leer un par de comentarios que nos han hecho. Román Vadillo dice, siempre me he preguntado si no hubiera nacido en la iglesia, yo solo si me hubiera bautizado o no. Mis respetos a Báez. Josué Iraíz Mejía. Saludos, Báez. Qué gusto verte, que has progresado. Te recuerdo con mucho cariño y la mejor misión del mundo, México, Chihuahua. Y Romel Amos Almazán, un buen amigo de Juárez, dice, saludos, Michu, y mucho éxito. Orlando Valdés, se me hace más interesante cuando alguien empieza la empresa. Estaría más padre hablar con el papá. Y fíjate que eso pudiera ser, digo, es interesante cuando alguien arranca la empresa desde cero, como lo comentas, pero el cambio generacional, yo lo he visto en muchos lados, el cambio generacional se hace muy difícil y por eso me interesaba hablar mucho con Toño, ahora que está haciendo el cambio generacional y que él está tomando la batuta de la empresa, porque se ha visto muchas veces y más cuando el niño crece con la empresa ya funcionando o ya es una segunda, tercera, cuarta generación, porque al final tú ya creces de alguna manera con éxito. Ya creces en una familia que no le falta nada, o sea, que no tiene carencias muchas veces, ¿no? Al final las empresas tienen, solo aquel que ha tenido una empresa sabe los altibajos y los momentos críticos financieros que cualquier empresa tiene. Entonces, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, lo que hizo tu mamá contigo, decirte, a ver, aquí están 5,000, multiplícalos. Ese tipo de ejercicios son ejercicios muy, muy válidos porque te está enseñando desde pequeño a entender el valor del dinero y lo que cuesta generarlo y todo. ¿Cómo ha sido para ti, Toño, tomar una empresa que, bien lo comenta Orlando, o sea, tu papá la fundó, pero cómo ha sido para ti el empezar por ejemplo, yo imagino que uno de los desafíos, corrígeme si estoy equivocado, es de repente llegar con los ingenieros y decir, ahora él es el jefe, ¿no? Y entonces yo no sé si algunos de los ingenieros de repente digan, ay, ¿por qué me lo pones de jefe? Yo sé más. O sea, ¿cómo ha sido para ti lidiar en el día a día el tomar una empresa que ya va en un periodo más de crecimiento que recién nacida? Fíjate que respondiendo a la pregunta desde mi perspectiva, crear algo puede ser un poquito más sencillo porque la vas creando a tu percepción. Entonces tú le vas dando el arranque, tú le vas dando la organización, la planeación, la dirección y el control. Entonces y sin duda alguna es loable, ¿no? Y es muy especial que empiecen desde cero. Yo así empecé mi escuela de taekwondo. Tú sabes que yo practiqué muchos años taekwondo. Por eso te hablaba con respeto. Y después de salir de las competencias de alto rendimiento, como me dañé las rodillas, las dos las tengo operadas, puse una escuela de taekwondo a los 17 años y la tuve durante 10 años, la escuela. Quiere decir esto que cuando yo me fui a la misión, la escuela continuó. Y cuando yo regresé a la misión, la escuela continuó. Esa era una empresa mía. No llegué a tener muchos alumnos, llegué a tener como 180 alumnos nada más de taekwondo. Varios graduados cintas negras. Y sí, entiendo el punto porque así fue mi experiencia personal, de cómo empecé a crecer en esa empresa de escuela, ¿no? El marketing que le metía, mi ritmo, mis mensualidades, mis gastos directos, indirectos. O sea, la verdad es que emprender algo personal sí es difícil, pero es muy, muy, muy liviano porque tú vas poniendo el ritmo. Cuando te toca subirte al barco que lleva una corriente extrema, híjole, es muy difícil. Empezando con trabajar con tu padre. Mi padre y yo teníamos el carácter muy igual. Y él siempre ha dicho que dos agujas no se pueden picar. Entonces, cuando yo salgo de la universidad y me empiezo a hacer mis prácticas profesionales en una empresa transnacional, yo quería trabajar en la empresa transnacional y me ofrecieron, de hecho, trabajo
y estuve como 6, 7 meses en el área de recursos humanos, contratado ya por la empresa. Y mi padre muchas veces me decía, vente para acá, acá está esto. Y yo le decía, no, no. Y me decía, vente para acá. Y yo le decía, no, porque vamos a tener problemas. Y yo en mi vida he estado mal contigo y no quisiera que por un negocio estemos mal. Y dijo, ven, platicamos. Entonces platicamos muy bien, se tomaron algunos acuerdos y empecé a enrolarme. Pero sí, ¿sabes qué? Esto es real, ¿eh? Y quien nos esté escuchando, hay muchas personas que sus padres tienen algo y no deciden trabajar con ellos por evitar fracturar una relación. Porque en los negocios no hay corazón. En los negocios no hay corazón, el negocio es frío y más en la parte directiva. Y entonces yo temía mucho este aspecto, ¿sabes? Y sí hubo muchas circunstancias que en algún momento a mí no me gustaron, que en algún momento a él no le gustaron, y que hubo fricciones, sí, por supuesto, pero siempre supimos resolver las cosas. Y creo que algo que nos ayudaba mucho es el conocimiento de la iglesia y del evangelio. Cada junta que teníamos, a pesar de que era de la empresa, la iniciamos con una oración. O sea, el consejo directivo nos reuníamos e iniciamos con una oración. Y entonces, creo que ese modelo nos ayudó mucho a tomar decisiones. Definitivamente, definitivamente reemplazar la imagen de él durante tantos años no es nada fácil, ni tampoco es mi intención. Actualmente, yo siempre digo, cuando voy a una compañía y me presento y toda esta parte, pues dentro del organigrama y todo eso, pues el fundador y el dueño es él, ¿no? Y yo siempre lo reconozco, los trabajadores que tienen unos 15, 20 años trabajando con nosotros, o sea, que son empleados de confianza de hace añísimos, o sea, saben quién es el ingeniero, ¿no? Pero también saben quién soy yo. Y entonces, ha sido muy bueno esta parte del engranaje generacional, porque sin duda alguna, él empezó, los tiempos de 1988 a los actuales no son los mismos, las necesidades otra, y las tecnologías, hablando de estos tecnicismos enfocados a los turbos, han cambiado inmensamente. Y todo este aspecto, por ejemplo, de innovación de maquinaria, de la certificación de la empresa, de los modelos y manuales, no es una jactancia personal, pero ha sido por un servidor. Todo ha sido incentivado por esto. Claro que con la aprobación del consejo. ¿Y quién es el consejo? Pues ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo reconozco que ellos son los dueños, ¿sí? Sin duda alguna, ha sido una bendición en mi vida tener la empresa, pero creo que yo cometería un error en que reciba la empresa y dejarla igual como me la dejaron. Sería el peor error, ¿no? Porque nos subimos al barco para sumar, para aportar. Entonces ha habido de todo, amigo, ha habido de todo en estos años. Llevo actualmente participando activamente unos 10 años en la empresa. Mira, me relevaron como misionero de tiempo completo y cuando me relevaron a los 2, 3 días, volé a Cancún porque tenemos una compañía ya que le trabajamos y literal, ¿no? A los 2 días de ser relevado, ¡pum! Tuve una junta, cerramos unos deals y todo este tema. Ya has ido a Cancún, ¿no, amigo? Nada más una vez, 2 veces. Hay unos ferries que transportan a todo el turismo de Benito Juárez de Cancún a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel que se llaman Ultramar, que son amarillos. Entonces, bueno, a ellos les trabajamos. Y la junta que fui fue a ellos. Entonces, siempre he estado enrolado en esta parte operativa y administrativa, pero de unos 2, 3 años acá me he enrolado un poquito más en la parte de la dirección. Ha sido muchos cambios, ha habido muchas innovaciones y él ha sido un buen mentor. Tan es así que él ahora, bueno, pues se da el lujo de no estar presente en la empresa, o sea, y es válido, pues cuánto ya ha hecho. Y Claro. lo que menos o lo menos que puedo hacer es trabajar el doble o el triple de lo que él ya hizo, ¿no? A ver, fue una bendición para mí tenerle a él como padre, que siempre me proveyó y me dio las necesidades y un poco más. ¿Por qué no regresar a algo de esto, no? O sea, ¿por qué no dar esta seguridad y esta confianza a ellos en este tiempo? Es increíble, la verdad, cómo se ha hecho el trabajo. Hemos hecho muy buen
muy buena mancuerna, hemos hecho muy buen engranaje. Él inclusive muchas veces ha hablado y ha dicho, yo ya no estoy en la empresa, háblenle, ya me hablan conmigo. O sea, ha sido increíble todo este trabajo colaborado con él. No es fácil, no es fácil y no fue fácil, pero fue increíble y hemos hecho muchas cosas en estos años. Sí, muy buena tu pregunta, Orlando, gracias. Y yo creo que Toño nos ha dado un poquito el panorama de cómo se ve. Yo aprendí sobre el cambio generacional en las empresas escuchando a Salinas Pliego. Y me gustó mucho cómo él platicó. Dijo, pues muchos dicen que mi papá me dejó la empresa, pero estaba en quiebra. Dice, no es tu caso, ¿ah? Pero él platica cómo él fue comprando las acciones de sus tíos y cómo la empresa estaba en quiebra y tuvo que levantarla y tuvo que innovar. Al final, cada vez que cambio de dirección, sea generacional o no, lo que busca cualquier empresa, viéndola como un ente, al llamar una dirección nueva, es que se hagan los cambios, las actualizaciones necesarias para que la empresa siga viviendo y siga operando y siga creciendo y siga funcionando, ¿no? Entonces, este tipo de cambios, en este caso es de padre a hijo, pues en ocasiones se dan entre hermanos o se da entre un CEO a otro que no son, Claro. no tienen ninguna relación familiar. Pero lo importante es eso, o sea, hoy en día, como bien lo decías, las exigencias del mercado son mayores. Yo imagino que también las amenazas son diferentes, el tipo de competencia, las regulaciones gubernamentales. Entonces, siempre es necesario una nueva, que se vaya actualizando y que se vaya mejorando. Y no es lo mismo una empresa de un tamaño que una ya 20 años después, ¿no? Si es que se hace independiente. Y te voy a ser bien franco. O sea, tú le preguntas a mi papá algo y él lo que menos quiere saber es cosas de la empresa. O sea, él está cansado, él ya dijo ya, ¿no? Y él está viviendo otra etapa, pero sin duda alguna las exigencias de la empresa siguen. A ver, es una empresa no tan grande, somos alrededor de 25 familias las que estamos incluidas, ¿no? No es tan grande, pero oye, las 25 familias no les importa si el jefe tiene ganas o no tiene ganas. O sea, ahí la parte de la dirección, ya en la parte directiva actualmente, te tienes que enfocar no solamente en que tengas un flujo en la empresa, no se basa en que sea productiva, se basa ya en un tema social, ¿no? Y de una responsabilidad, porque muchas familias dependen de esa dirección. Y entonces, creo que la parte culminante de quién esté o no es que sea operable la empresa y rinda lo que debe de rendir para las exigencias actuales. Estas Claro. 25 familias, digo, la inflación actual que tenemos en México no es lo mismo hace 5 años, 10 años, 15 años, es enorme. Entonces, las exigencias globales te hacen que tengas que estar sí o sí al día. ¿Cómo podrías ir sí o sí al día con una persona que ya está cansada? Que en su momento, a lo mejor en el futuro yo voy a estar, ¿sí? O sea, eso es una parte bien fundamental en estos cambios generacionales. Claro, y luego algo importante, tienes que mantener no solo la rentabilidad, sino que la calidad. Tu competencia, Baez, no está solo en México. O sea, tú compites con empresas de China, de Europa, de Estados Unidos, y compites directamente de manera internacional para poderte mantener en el mercado, porque el mercado de los turbos, a pesar de ser tan importante hoy en día y tan grande, es al mismo tiempo tan pequeño. Sí. O sea, todos los jugadores se conocen Todos. Todos, cuando estamos en las ferias de estas de automecánica de Frankfurt, bueno, están los suecos, los alemanes, todos nos conocemos y conocen a mi papá también, o sea, son de años, ¿no? Sí, y qué Entonces, padre poder poner de alguna manera el nombre de México en un lugar tan alto, en un foro, en foros internacionales como eso, ¿no? Estando ahí en sí, Frankfurt. sí, fíjate que participamos hace 2 años en el primer foro internacional, perdón, en el foro, se llama The North American Treatment, de, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se celebró en Aguascalientes. Fue una experiencia muy bonita ahí. Está bien. Oye, bueno, y platícame, ahora sí ya, nos comentaste un poco de tu misión, nos platicaste que has sido llamado muy joven, tanto como obispo como presidente de Estaca. ¿Cómo le has hecho ahora que estás como director general de una empresa? Ya hablamos un poco de qué se dedica la empresa y las exigencias de la misma. Y bueno, tienes tu esposa, tienes tu familia, ¿tienes un hijo o dos hijos? Uno, Un hijo. uno que Pero vale tienes, como 10. ya sé, se me has dicho que es No, tremendo, pero súper travieso. al final
cómo mantienes un equilibrio, Báez, entre todas estas responsabilidades? Porque no es fácil ser presidente de Estaca, no es fácil ser director general de una empresa, no es fácil ser esposo, ser papá. ¿Cómo equilibras tu vida con todo esto? Yo tengo un dicho que en algún momento una psicóloga me lo dijo y lo he adoptado como un principio de vida. Aquí y ahora. Esta frase de aquí y ahora, sin duda alguna, ha sido como un principio rector en mi vida. Si estoy con mi hijo, es estar con mi hijo. Si estoy con mi esposa, estar con mi esposa. Ha sido a veces complicado porque evidentemente hay exigencias que amerita que a lo mejor habrá tiempos en donde tengas que sacrificar a la familia, a los amigos y demás por algunas exigencias, especialmente laborales, ¿no? Pero para mí ha sido siempre una bendición estar activo, estar movido. Mira, tú me conoces y soy una persona que no puede estar quieto. Y el Señor conoce a cada uno de nosotros y Él sabe lo que podemos dar y aportar. Para mí el llamamiento de presidente de Estaca lo veo como una bendición y jamás lo he visto como una carga. Hace una bendición. De hecho, cuando termino mi jornada laboral y llego los martes a las reuniones de presidencia, pues previamente tengo algunas entrevistas ya agendadas, tenemos los casos o los temas que tenemos que ver. Digo, ¿qué te puedo decir tú? Ya pasaste por esto. Y para mí, amigo, es ese momento especial de la junta o de los temas eclesiásticos, hablando en un contexto general, para mí son encontrar estas pausas y esta tranquilidad en mi vida. A mí el llamamiento me da tranquilidad. A pesar de todas mis actividades, el llamamiento a mí me mantiene con mucha paz, con mucha serenidad, muy tranquilo, porque yo he aprendido que siempre estamos en deuda con el Señor. Y aprendo que cuando yo estoy haciendo las cosas del Señor, el Señor siempre se encarga de las mías. Sabes, he tenido muchas veces preocupaciones y ocupaciones materialmente hablando, ¿no? De la empresa y demás. Y nunca pierdo la fe de que el Señor va a obrar sus milagros. ¿Cómo funciona una empresa? Pues yo la diría a través del Espíritu. O sea, puedes ser muy estratega, puedes tener muchos manuales, pero el Espíritu Santo siempre te va a dictar la manera en la toma de las decisiones. Entonces yo encuentro este equilibrio así en mi vida, amigo. O sea, cuando es tiempo de estar con la familia, que recientemente, pues tú sabes que estuvimos de viaje unos días, pues es estar ahí con la familia, ¿no? Y literal, me desconecto y ahí se queda el gerente en la empresa y pues él resuelve. Si no resuelve, pues me llama o tiene dudas. O sea, pero creo que el éxito de un buen empresario es cuando puedes darte este tiempo para ti y que la empresa sigue operando. Cuando una empresa ya no te requiere al 100%, pues creo que es un indicio de que va por buen camino. Es un indicio de que tu gente y los operadores saben qué tienen que hacer, ¿no? Entonces a mí me da mucha tranquilidad en este momento esto, pero sin duda alguna, el llamamiento para mí es una bendición. Tengo juntas, tengo reuniones, capacitaciones, híjole, voy gustoso, de veras, a mí me encanta. Por supuesto que cansa, por supuesto, pero me encanta. O sea, para mí es como encontrar ese refugio de paz, la iglesia, el llamamiento. A estas alturas de tu vida, ¿ya leíste el libro de Mormón? Es eso, amigo. Ahora sí ya sabes cuál es la perla de gran precio. Ya sé dónde está. Bueno, no, ya es ganancia. Es ganancia. No, digo, la verdad es que esa anécdota está buenísima. Yo recuerdo todavía cuando me tocó llenar ese cuestionario y por También, eso me estaba imaginándote a ti preguntándole, ¿qué es la perla de gran nada precio? más sí dije, me llamó mucho la atención, dije, ¿qué seminario? Pues digo, uno que viene de la iglesia católica y ve seminarios pues, como de padrecitos o algo así, ¿no? Así es. Está bien. Oye, Báez, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío en tu vida? O sea, ¿cuál es el mayor problema que digas, híjoles, cuando viví esto sí fue algo complicado?
¿O sientes que tu vida ha sido más o menos no tan complicada? ¿Ha habido algún momento en que te hayas sentido realmente en un desafío fuerte? De manera emocional, considero que he podido lograr tener un pequeño equilibrio emocional, porque yo estoy muy consciente de que para comprender la parte espiritual, uno debe tener un equilibrio emocional. Poder saber de las escrituras es muy importante, pero lo más valioso es cuando los aplicamos en nuestras vidas. Y desafortunadamente cuando estamos envueltos en torrentes, ¿no? de desafíos, pues lo que menos hacemos es aplicar eso. Y entonces esa parte del equilibrio emocional para mí ha sido una parte fundamental, amigo. Mira, para mí y para mi educación desde niño, una ayuda profesional, hablando psicológicamente, hablando, ha sido parte de la canasta básica. O sea, en el hogar de la familia Báez había la canasta básica, huevo, leche, pan y psicólogo. Entonces ha sido una cultura que para mí me agrada mucho, porque de vez en cuando necesitas también esta parte emocional, aún siendo un presidente destaca, porque evidentemente hay cargas, evidentemente tú podrás saber y conocer, y no estoy diciendo que el espíritu no te dé la tranquilidad, pero para que uno le dé cabida al espíritu, debes de permitir que esta emoción se pueda quitar, ¿no? Entonces, a veces esta parte del equilibrio emocional eh, es fundamental para estos retos. Sí he tenido muchos desafíos, amigo, emocionales, ¿no? En esta parte de, híjole, ¿qué desafío puede haber? Hemos tenido desafíos eh, en la empresa. Si te cuento, por ejemplo, a lo mejor las quejas de Profeco y de todo esto que tenemos, de los colaboradores que de repente pues demandan, ¿no? Por un despido injustificado y cosas así. Eso, amigo, es el pan de cada día. Ni me da miedo, ni, ya, o sea, es parte de una empresa eso. La verdad es que eso no me quita el sueño. Pero hemos vivido muchos momentos difíciles como empresarios, muy difíciles, que en ocasiones puede llegar a atentar con la integridad personal de las familias, difíciles, ¿no? Entonces, hemos cambiado inclusive muchas cosas en nuestra vida eh, para evitar cosas, ¿no? Siempre, siempre con la mira puesta en Dios, o sea, Él es nuestra guía y en Él encontramos respuesta y no tenemos que mostrar a nada ni a nadie qué hay. ¿Me explico? Claro. Entonces, sí ha habido muchas pruebas, muchas, pero las hemos sabido llevar. Oye, Toño, ¿te ha tocado vivir muy de cerca el anuncio, la construcción, la casa abierta y en muy poco tiempo la dedicación del templo de Puebla? Y acaban de anunciar el templo de Chihuahua, donde serviste tu misión. Sí, ¿Cómo te sientes? muy feliz, amigo. Te escribí, ¿no? Te escribí y Sí. le escribí a algunos amigos, le escribí a Carlos, le escribí a Carlos Díaz también, de ahí de Chihuahua, a Nico, a varios hermanos, ahí después felicidades, qué gusto. Pues no, pues es una dádiva, la verdad, tener el templo. Ya como presidente Estaca tuve la oportunidad de estar en la primera palada en el Templo de Puebla. Este, y fue una experiencia muy bonita ver su construcción. Vas a estar en la primera fila en la dedicación, obviamente. No lo sé, amigo, fíjate que no hemos tenido ahí información todavía. No sé cómo está el tema, la verdad es que a veces me preguntan muchos hermanos y así, le digo, no sé, no sé. El presidente del templo es de nuestra estaca, por ejemplo. El presidente del templo es llamado de la estaca Cholula. Pero estamos muy felices, muy contentos. Yo creo que yo lo único que sí recomiendo y siempre comparto es que, y ahora ustedes lo van a vivir, pues esta euforia que hay entre los miembros y esta emoción que existe, pues es un acontecimiento, ¿no?
pero la realidad es que la vida eterna no es un acontecimiento, es un proceso, y entonces, pues qué bueno que estén emocionados todos, pero lo más bonito va a ser cuando pasen 15, 20 años y siga lleno de gente, ¿no? Y que siga asistiendo y que, no sé, eso es como que lo más gratificante, el hecho de que sea usado realmente para su propósito con fines de unir a las familias por la eternidad. Y Entonces, digo, regresando un poco al inicio de la entrevista, tú nos platicabas que tu abuelo tuvo que irse a Mesa, Arizona, para poder sellarse en el templo. Hoy sí, en día los hermanos de tu estaca y de todas las estacas de Puebla y ciudades cercanas ya no tendrán que viajar a la Ciudad de México, que es donde viajaban, que digo, son 2 horas, ¿no? No es lo mismo que ir hasta Mesa, pero como bien dices, en ocasiones tenerlo tan cerca se nos puede hacer una costumbre, así de que, ay, pues aquí, al rato voy. Y yo creo que es bueno mantener, si estamos teniendo la bendición de tener un templo cerca, mantener esa constancia en el servicio en la casa del Señor, ¿no? y qué bendición, oye, Chihuahua, 3 templos. 3 templos, es el único estado en México con 3 templos. Qué Sí, aunque bendición. si lo ves en territorio, en la Ciudad de México y alrededores van a tener como 7, 8 templos en un territorio Eso mucho sí, más chico que lo que es eso el sí, estado de Chihuahua, ¿no? tienes razón. Pero, pero al final, digo, Hidalgo, que va a tener 2 templos, son pioneros en la iglesia. Puebla, que han sido también pioneros en la iglesia. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso. Lo que nos decía el presidente Nelson de estos días han sido realmente emocionantes y estamos siendo testigos. Y en tu caso, ahorita estás siendo un actor muy de cerca en esto en Puebla, porque al ser presidente de Estaca, pues estás en el consejo, en el consejo de coordinación, convives muy de cerca con el presidente de misión, tienes la oportunidad de estar al pendiente con las actividades, ¿no? Oye, Antes que de por eso, cierto, presidente de dime, misión, super cuate, sí, Oyarzabal. hombre, Oye, con él oye, cuando llegó, nos saludó el show, y abrazo y todo el nombre. Ha sido una locura aquí, ¿eh? Está increíble, me encanta, me encanta. Siempre como esta parte de ser un misionero de Chihuahua te une, o sea, es increíble. sí, de hecho, cuando venía él al CCM acá a Utah, le escribí, le digo, ¿qué onda? ¿Hay chance de verte? Paso por ti al aeropuerto. Bueno, no hubo manera, pero me sentí muy bendecido porque un día manejando por afuera del CCM me tocó verlo, estaba él ahí platicando y nada, le pude decir adiós, igual y ni supo quién era, pero ya lo vi, o sea, lo vi vestido como presidente de misión, con su No, café y no, todo, no. y crecimos juntos, ¿qué te puedo decir yo? Jugamos básquet juntos Sí. por muchos años, él era bueno y yo no, pero pues me tocaba cascarear con él, ¿no? Lo voy a ver el Entonces, domingo, tenemos nuestra reunión de consejo, me voy a tomar una foto y te la mando. ándale, y salúdamelo muchísimo, Hecho. ya llevo un año, ¿no? Sí, ya un año. No, está bien. Y bueno, a Gabaldón lo has de ver también seguido, porque Sí, está ahí ahorita en estoy la muy de cerca construcción aquí. y todo eso. Sí, 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 también tuvimos una reunión hace poquito. Está bien, me da mucho Mucho gusto. Leo agrado. un par de Sí, 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 comentarios cómo no. más. Dice Ever Fernando, saludos Baez, qué gusto saber de ti. Felicidades por tu llamamiento. Te conocí cuando eras misionero en Chihuahua y yo por tener mi corazón poblano me encanta saber de ti. Un abrazo. Aide Soltero, qué gusto verlos y saludarlos a los dos. Y qué interesante entrevista, gracias. Y bueno, Baez, el tiempo se nos vino encima. Yo quiero ser bien respetuoso porque yo sé que estás Sí. corriendo, acabas de llegar, apenas ayer llegaste otra vez a la actividad laboral después Oye, de tu viaje. espérate, no me vas a creer, pero adicional a eso, soy tesorero de mi fraccionamiento. Entonces, ahorita a las 9:30 tengo una reunión con ellos. Sí, no, entonces te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. No, muchas Siempre es gracias. un deleite platicar contigo. Ojalá que pronto nos veamos por acá en Utah cuando vuelvas a venir. Y de seguro nos vamos a ver en Chihuahua Seguro. durante la casa abierta o algo. En algún Muchísimo, momento lo vamos nos vemos. a empatar. Y bueno, quisiera finalizar con una última pregunta. ¿Qué consejo de vida nos darías a aquellos que te escuchamos durante esta entrevista? ¿Cuál sería el consejo que tú consideres más valioso para que tengamos mejores vidas? Yo voy a concluir con esto, amigo. 2 frases que ocupo mucho en mi vida. En la vida a veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde. Y el incentivo emociona, pero la motivación transforma. Entonces yo invito a todos a que busquen su motivación para que
sigan transformándose y llegar a ser lo que el Señor desea que sean, pero también lo que uno desea hacerlo. Dos frases muy poderosas, Baez, y nada más quiero reiterar algo que nos aconsejaste también hace rato. Yo creo que el psicólogo, todos deberíamos de tener un psicólogo de apoyo emocional de cabecera, creo que es muy válido. Entonces me voy con eso, o sea, me voy con el consejo que nos diste del psicólogo, me voy con esto que nos dices me gustó mucho las frases, no me las aprendí, a ver, vuelves a decir que de seguro las voy a anotar. Ahí dice, la primera es, en la vida a veces Se se gana, gana y a veces se aprende, nunca nunca se se pierde. pierde. La segunda es, el incentivo emociona, pero la motivación transforma. Entonces, a veces hacemos cosas por incentivo, ¿no? Como, ay, nos emociona porque es incentivo, pero hasta ahí llega y no se concluye. Pero cuando uno está motivado, verdaderamente hay una transformación. Y te agradezco mucho, ojalá que todos, como bien lo decías, encontremos esa motivación, ese fuego interno que nos haga seguir progresando y alcancemos nuestro máximo potencial. Te mando un fuerte abrazo, muchas Amigo, gracias por este igual, tiempo. un abrazo. Queridos amigos, gracias por escucharnos. Esto fue Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios, y en esta ocasión nos acompañó mi muy querido amigo Elder Ferragamo, Antonio Báez. Hasta la próxima. Hasta luego, amigo. Un abrazo. Bye.